buenas a todos, sean bienvenidos a Pulso Económico. Es un honor estar de vuelta con ustedes un viernes. Soy Fabricio Gamarra, me acompañan mis compañeros Javier Bonjoroch y Joaquín Silich. Buenas, Fabri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar en una edición más con una invitada súper especial. Joaquín, ¿cómo estás? Es así mismo, gracias a mis compañeros, a la invitada por darnos su tiempo. Esperemos que sea un excelente programa. Saludamos a nuestra invitada especial del día de hoy, directora, miembro del directorio del Banco Central, directora Liana Caballero Krause. Ujú, Un sí. gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Yo me siento en casa, ¿verdad? Pues soy ex alumna de la Universidad Católica, así que Es nuestra me casa. siento en casa. Siento que tengo casi la misma edad que usted, así que podemos ser casi compañeros, ¿verdad? Así. Sí. Joaquín, yo te quiero pedir si tenés el gusto de presentar la trayectoria de nuestra invitada. Asimismo, voy a hacer un pequeño repaso del currículum de la directora. Ella es en este mismo momento miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay. Asumió el cargo en septiembre del 2023. Es economista por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, recibida en el año 2005. Tiene una maestría en economía en la State University of New York y fue becada por Fulbright en el año 2009. Su experiencia. De 2008 a 2009 fue la analista del Departamento de Cuentas Nacionales y Mercado Interno del BCP. Del 2009 al 2011 fue la jefa de División de Deuda Externa e Integración Económica. De 2011 a 2013 fue economista local en la oficina representativa residente del Fondo Monetario Internacional. Del 2013 al 2014 fue jefa de gabinete del directorio. Del 2014 al 2016 fue gerente de desarrollo y gestión institucional. De 2016 a 2019 fue gerente de mercados. Y en el 2019 al 2021 tuvo su primer término como miembro titular del directorio del BCP. Del 2021 a 2023 fue subgerente general de operaciones financieras y de 2023 a la actualidad está ejerciendo de nuevo como miembro titular del directorio. El dato a destacar para mí, para empezar, es que contamos con la primera directora mujer del Banco Central del Paraguay. Y nos puede dar el permiso de tutearle. Por favor, yo soy Lía. Ok. Sí, sí. Directora Lía, ¿cómo fue para vos convertirte en la primera mujer en dar ese paso de poder representar a todas las mujeres que han hecho carrera en el Banco Central llegando al directorio? Ujú. Bueno, fue un honor. Realmente eso hizo mucho ruido en el 2009 cuando los periódicos decían la primera mujer. Si bien tuvimos una primera presidenta del Banco Central, nunca hubo un miembro del directorio, ¿verdad? Y yo decía, pero yo estoy acá por mi currículum, ¿verdad? No, Ajá. no estoy acá porque soy mujer. No entendía tanto ese fenómeno. Y después me metí en los temas de género y realmente es impresionante cómo el banco avanzó en temas de género. Si nosotros miramos, por ejemplo, en el 2009 que yo ingresé, alrededor del 25% del plantel era mujer y el resto hombres. Hoy somos 60-40, eso gracias a los concursos externos que tenemos que Ajá. en promedio ganan hombres y mujeres, ¿verdad? Y bueno, si tu plantel de funcionario era en su mayoría hombres, evidentemente que la representación de la mujer era menor, ¿verdad? Claro. Porque tenés una mayor masa laboral masculina. Entonces, en ese sentido, realmente es romper una barrera. Y también me di cuenta de que era mostrar que sí se puede, Claro. es visibilizar de que la mujer puede llegar, de que la mujer puede ser, puede liderar procesos. Y bueno, y en este segundo periodo me toca estar con otra mujer. Y me encanta porque es también romper otro estereotipo de la gente que dice las mujeres no pueden trabajar juntas y nosotros trabajamos súper bien Ah, juntas, qué ¿verdad? bueno. Entonces, son romper barreras mentales de repente de una sociedad que ustedes ya no conocen porque son jovencitos, pero de repente una sociedad hace 30 o 40 años era complicado tener una mujer
al frente de un proceso, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí me siento honrada de haber sido la primera de borrar, de romper esa barrera, de tener la oportunidad de ahora sentarme con otra mujer y poder demostrar que se puede trabajar muy bien juntas. ¿Y quién no dice que en unos años tengamos 5 mujeres en el directorio, ¿verdad? Podría Si ser. tenemos 68 años de historia que eran todos hombres, ¿por qué no vamos a ser todas mujeres? Total, Sí. totalmente. Directora, acabamos de leer tu currículum, la verdad impresionante, un ascenso impresionante por muchísimas posiciones del BCP. Y en base a eso queremos preguntarte si nos podés elaborar un poquitito cómo fue tu experiencia en lo académico y también dentro del Banco Central, yendo subiendo y ascendiendo hasta llegar al puesto en el que estás hoy. Sí. Bueno, yo creo que mucho es, por un lado, por supuesto que es capacidad, mérito y son oportunidades también que se dan. Estar de repente en el momento justo que necesitan tal o cual perfil, ¿verdad? Bueno, yo ingresé en el 2008, en enero del 2008 como funcionaria, pero antes fui pasante. Fui Eso, pasante, fuiste ¿verdad? pasante del Sí. banco. Yo estudiaba Teoría Económica 2 y mi Ah, profesor fue José Cantero. Ujú. Y en Teoría Económica 2 él dice que quería abrir el primer departamento de econometría. Imagínense, hoy los modelos es todo un... Y que quería gente, o sea, que él al final del semestre iba a haber gente que podía ir a colaborar. No había un programa de pasantía así como hay, era más por invitación. Bueno, wow. y me invitó y ahí fui pasante 9 meses en el banco, ¿verdad? Y realmente cuando ingresé fue amor a primera vista, ¿verdad? Yo tenía 22 años. Estaba en cuarto año de teoría económica 2, ¿verdad? Sí, No sé, Sí. tiene que ser. cambió la malla Cambió la curricular, malla. pero yo creo que era cuarto, o sea, al inicio del cuarto año o al final. Bueno, cuando me voy como pasante, me siento ahí, empiezo a hablar con los funcionarios, todo el mundo te hablaba de salir afuera, ¿verdad? Ahí me entró el chip de que yo quería salir a estudiar afuera, ¿verdad? Ajá. Y bueno, no, cuando eso no había oportunidad de ingreso, no había un llamado, no había nada, terminó mi pasantía y me fui con el corazón medio roto, ¿verdad? Porque Wow. era un sueño para mí ingresar en el banco. Bueno, después ahí continué mi proceso en el sector privado. Estaba trabajando yo cuando eso en una aseguradora, pero estaba también viendo los procesos de beca para salir afuera, para poder Ajá. estudiar. Empecé a estudiar inglés, el TOEFL, ¿verdad? Ustedes van a Ajá. entrar en ese proceso dentro de poco, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. El Ujú. TOEFL, el GRE, todos esos procesos y ver las becas existentes. Cuando eso no estaba todavía la becal, Ah, mira. ¿verdad? La Fulbright tenía 3 lugares nomás. Yo gané el LASPAO, creo que ahí estaba el Fulbright IIE y Fulbright LASPAO, ¿verdad? Yo gané el LASPAO que eran 3 lugares en total, no sé cuál era uno y uno, Para ¿verdad? todo el Paraguay. Para todo el Paraguay, Wow. Wow. para todo el Paraguay, eran 3 lugares. Sí Ujú. vinieron a un lugar y así, habían poquísimas becas, ¿verdad? Ujú. Bueno, termino la facultad, yo empiezo, bueno, primero es mi inglés, ¿verdad? Después tengo que ver matemática para el GRE. Bueno, el promedio, eso Claro. siempre cuidé y tienen que cuidar todos los que están escuchando. El promedio es súper importante para poder aplicar las becas. Ujú. Y empecé un sueño así. Yo no era todavía funcionaria. Gano, gano la Fulbright. En mi proceso de aplicación empezó en el 2000. Bueno, empecé todo esto en el 2005. Yo me recibí en el 2005 y ahí empecé con los exámenes, qué sé yo. Creo que todo eso se puede adelantar si uno ya hace dentro de su carrera, ¿verdad? Claro. Ujú. Después del proceso de aplicación, apliqué a unas universidades, pero no tenía total financiamiento, entonces tenía que poner plata, quise buscar financiamiento, pero un año más. Y fue así que en el 2007 me convocó la Fulbright y gané la Fulbright, ¿verdad? Fue una emoción tremenda, Wow. sí. Uno de los momentos más felices de mi vida, después de Me mis 2 imagino. hijos y mi marido y mi familia, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Wow. Fue Todo una... eso con la familia también a la par. Y la vida personal y todo. No, yo tuve un hijo muy joven. Yo Ah, tengo un ok. hijo, tengo un hijo de 25 años, Ok. ¿verdad? Tuve un hijo antes de terminar el colegio y empecé ya con un bebé en la facultad. O sea, yo era Wow. estudiante, ya tenía un bebé y cuando empiezo con el proceso de becas, mi hijo tenía 8 años. Ujú. Sí. Wow. Entonces, sí, fue acompañar muchas cosas, ¿verdad? La Ujú. vida familiar, de madre, pero no estaba todavía yo en el banco, ¿verdad? Claro. Bueno, después me llaman, yo
formé parte del primer proceso, pero fue un proceso como piloto, como un ad hoc, no como el proceso de selección de concurso externo que hoy se publica y es mucho Sí. más. Bueno, fue el primer proceso que fue mucho más restrictivo, donde ellos veían quienes han sido pasantes, el promedio, ¿verdad? Ah, Y te preseleccionaban después con unas entrevistas, ¿verdad? Bueno, y fue así que me invitaron a participar de ese proceso, como yo fui pasante, ¿verdad? Y tenía el promedio, era promedio por encima de 4, creo que eran con los que entramos, ¿verdad? ajá. Bueno, yo ya tenía la beca, entonces digo, yo no tengo problema, pero yo ya gané la Fulbright. Me pidieron todos los antecedentes de la Fulbright, ¿verdad? Les muestro todo. Y es así que el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, me dicen, ha sido seleccionada como funcionaria del banco. Para mí Wow. me están haciendo una broma por el Día de los Inocentes, ¿verdad? Y todo el año nuevo, todo fue así muy... eh, con muchas emociones porque yo no sabía si era una broma. Yo quería que sea ya el 2 de enero me voy. Y el 2 de enero era cierto, era funcionaria. Me dieron mi Wow. resolución, ¿verdad? Y ahí era, bueno, voy a ver dónde es lo que me va a quedar. No sé, porque yo soy economista. Y me dicen, te vas a quedar en estudios económicos. Dios mío, esa fue una emoción tremenda, ¿verdad? Es el departamento que un economista cuando acaba de egresar quiere ingresar al Banco Sí. Central. Yo creo que mi pasión, porque yo tengo una pasión por el banco, ¿verdad? Soy creo que un ladrillo. Empezó con la pasantía, ¿verdad? O sea, uno que, bueno, esa es otra historia. Yo cuando era jovencita quería seguir medicina. Ah, ok. Wow. Quería seguir medicina, pero después tuve mi bebé y medicina era medio complejo, eran muchos, Sí. muchos años. Entonces mi papá me dijo, tienes que seguir algo práctico, anda a estudiar contabilidad, ¿verdad? Y súper bien con los contadores, pero yo soy muy acelerada y me fui, en el probatorio tenés todo junto, ¿verdad? Sí, sí. Tenés todo junto y yo empiezo con el balance y digo, ah, no, esto no cuadra, y ya me ponía nerviosa, dije, yo me voy a morir el día de mañana si tengo que dedicarme a hacer los balances y mis clientes también se iban a morir conmigo, ¿verdad? Porque evidentemente no era una habilidad mía. Entonces ahí me llamó la atención economía Ok. y entré en economía de casualidad, ¿verdad? Mira un poco. Nunca fue algo que yo pensé, voy a ser economista, ¿verdad? Entré y después me empezó a gustar y hice la pasantía y ahí es como que hicimos clic con el Banco Central. Ok, wow. Y en ese momento en el que decidiste economía en la universidad, ¿qué estaba pasando en el mundo? Viste que es muy importante Sí, el contexto en el que uno ingresa a la carrera, porque por ejemplo nosotros ingresamos a la carrera cuando había por primera vez un sí, presidente economista en el país. claro. Entonces esas cosas que tipo van marcándote. Y yo creo que hay o profesores o alumnos, ¿verdad? Siempre yo soy muy ordenada, muy así estructurada, pues un pro y un contra también, ¿verdad? Ajá. Bueno, y fui delegada, creo que casi los 5 años, ¿verdad? Yo era de la L, no sé si usted, la K y la L, sigue eso. No, Bueno. I y O creo que son. Ah, ok. Bueno, Ujú. entonces yo era del semestre donde habían menos alumnos porque empiezan en la segunda mitad del año. Antes era Ah, así. mira. Ujú. Bueno, entonces ahí era como que siempre salía sorteada como delegada, ¿verdad? Y a mí lo que me marcó fue en tercer año un profesor Ah, mira. que fue funcionario del banco, está jubilado, voy a decir su nombre, ¿verdad? Sí. Ujú. Que seguro que todos los que escuchan se van a sentir identificados, los que estudiaron en mi época era Bernardo Navarro, ¿verdad? Ok. Seguramente ya escucharon usted Macro 2, él Me enseñaba. suena el nombre. Bueno, Sí. y vos entrabas con Bernardo y todo era así, te preguntaban, qué sé yo, explique la cruz de la indiferencia, vos ahí, ¿verdad? Y lo te ahí, de repente él dice, no, vamos a dar este libro, pero este libro se basa en tal paper de Luca, y vamos a buscar el paper, y yo veía el paper, cuando eso no había tanto internet, tenía que imprimir, ¿verdad? Ajá. Ujú. Y vos llevabas el paper y estaba en inglés lo del paper, ¿verdad? Sí. Primera desafío a una chica de 20 años, ¿verdad? Hija, tenía que leer el paper en inglés, entender. Y después él hacía unas preguntas que te sacaban de la caja, ¿verdad? Porque no te preguntaba textualmente, explique, sino Ujú. que es en el contexto de tal cosa. Vos tuviste que haber leído el libro y tuviste que leer el paper y tuviste que entender y era y esa dinámica a mí me hizo que la economía me guste, ¿verdad? Porque era
pensar por fuera de la caja Claro. y ser un poquito más... Y yo creo que ese fue mi primer hecho que me marcó como estudiante, Entiendo. ese profesor. Y Wow. creo que la gente de mi generación que estudió en la católica se va a sentir identificada. No soy tan vieja, pero hace unos años. Queríamos preguntarle un poco sobre la composición del directorio del Banco Central. Nuestra Sí. pregunta dice, ¿cuál es la razón detrás de la composición de 5 miembros en el directorio del Banco Sí. Central? ¿Y qué roles específicos desempeña cada miembro en la estructura de gobernanza? Genial, qué buena pregunta. Y bueno, a mí me gustaría hablar de la construcción de la institucionalidad que tuvo el Ujú, banco, ¿verdad? Y sí. de lo que somos hoy como región, realmente somos un ejemplo, Ujú. ¿verdad? Porque, bueno, nosotros venimos de una crisis del 95, Sí, sí. ahí salió la ley orgánica, salió después la ley de bancos, y era buscar una estructura para que no vuelva a pasar eso, ¿verdad? Claro. Y en esa ley, en la del 95, ya sale la composición de los 5, y se armó como un... Yo creo que la sociedad es la que, si bien en la ley habla de idoneidad, la sociedad y el propio banco fue postulando gente muy capaz a lo largo de los años. Y yo, hoy, llegando al 2024, yo no sé si un presidente de la República va a poder postular a alguien que no tenga el perfil técnico Claro. y que la sociedad no se levante contra ese perfil, ¿verdad? Eso es una construcción social a la que llegamos. Y la ley establece de que tenía que ser 5 personas, ¿verdad? Y en el 2017, con la nueva reforma de la 489 de la Carta Orgánica, establece de que aparte que tienen que ser 5, tienen que tener un periodo escalonado, donde cada miembro dura un periodo determinado, o sea, tiene como un plazo de vencimiento. Sí. Ujú. Independiente a que vos, en qué periodo vos entres, vos vas a completar ese plazo, ¿verdad? Ujú. Entonces así, con esas dos leyes, con la del 95 que salió la 489 más la modificación del 2017, se logra que el presidente del banco coincida con el ciclo presidencial del Ejecutivo, Ajá. ¿verdad? Entonces, el presidente del banco tiene los 5 años que tiene el presidente de la República. Y después, cada año va venciendo un miembro del directorio, ¿verdad? Ujú. Ujú. ¿Qué pasa? Cuando entra un presidente nuevo, no va a tener mayoría, porque va a tener 4 personas que puso el gobierno anterior, Wow. ¿verdad? Y recién al final del gobierno va a tener una mayoría que no es la del presidente del banco, sino que es la que pone el gobierno, ¿verdad? Ujú. Y no estamos acá hablando de políticas, ¿verdad? Sino Claro. que son corrientes, o sea, marca la independencia técnica, de que cada gobierno tiene la libertad de poner de gente técnica y de que no sean de la misma de la misma línea de pensamiento también, ¿verdad? Podría ser sí o podría ser no, pero te marca la independencia. Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado también de que a mí me tocó, yo fui la primera en completar un periodo, ¿verdad? Porque ¿qué pasaba antes? Vos mandabas 3 nombres, uno que al meter 3 nombres de una en el Congreso puede ser complicado porque te pueden decir, bueno, se puede prestar a negociaciones, Claro. ¿verdad? Ujú. Y es mucho más difícil ir a pelear por 3 nombres que pelear por un nombre por año, ¿verdad? Claro. Políticamente, Ujú. ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, lo que dice la ley es, porque antes renunciaba alguien y al renunciar, el que venía por 5 años. Entonces, era muy desordenado en los momentos en los cuales vos podías entrar al Congreso. Entonces, ¿qué dice la ley hoy? Si alguien renuncia, el que viene a completar el periodo. Y cada 15 de agosto vos tenés un vencimiento. Entonces está estructurado de que cada 15 de agosto uno por año venza. Y si hay alguien que renuncia, o que en mi caso fue José Cantero, fue presidente, Ujú. era miembro del directorio, va de presidente, deja la vacancia y yo llego a completar su periodo por 2 años y medio. Ese fue mi primer periodo. Ujú. Y a mí me reemplaza María Fernanda Carrón, Ajá. ella renuncia y a mí me toca completar el periodo de María Fernanda Carrón, que son 3 años, ¿verdad? Ujú. Pero con eso se logra blindar la institucionalidad y de que haya un orden también, ¿verdad? Ujú. Y ustedes saben que Chile tiene algo similar, solamente que ellos duran 10 años. Sí. Entonces cada 2 años tienen este proceso de ir al Congreso, ¿verdad?
Y nosotros elegimos cada 5 años, que me parece algo razonable, ¿verdad? Pero esto no tiene en otros países. O sea, Chile, Paraguay, somos ejemplo en este esquema, ¿verdad? Y esto es lo que blinda la institucionalidad que después se traduce en política y todo lo que ya saben ustedes que son las macroeconomías, de la estabilidad macroeconómica. Algo que me parece interesante preguntar, porque escucho que se está hablando de, por ejemplo, en Estados Unidos, con el caso del presidente electo Trump y el presidente de la Fed, Jerome Powell, Ujú. que hay una mala relación entre ellos y se habla de que el presidente electo quiere despedirlo, pero no puede. En nuestro país, Ujú. ¿el presidente del Ejecutivo puede despedir a un presidente del Banco Central? No, porque el presidente propone, él no puede designar Ajá, ni al presidente ni a los miembros del directorio. ¿Qué hace el presidente de la República, el Ejecutivo? Propone el nombre ajá. al Congreso. Y el Congreso tiene que tener un acuerdo ahí interno, Sí. donde se ve la idoneidad, ellos tienen que analizar, ahí puedes tener la sociedad que se puede levantar también, ¿verdad? Supongamos que pongan a alguien que no tenga la capacidad técnica, ¿verdad? Claro. Entonces, yo me imagino que todos nos vamos a levantar, ¿verdad? Entonces Totalmente. ahí eso puede ser una traba y finalmente la persona... Claro, le pueden decir Sí. que no. Bueno, y suponete que quiere sacarla a alguien, tiene que ser vía, como pasó como tiene un acuerdo del Congreso, tiene que haber una especie de juicio político para poder sacar a la persona. Wow, Tiene que pasar por el Congreso. Ujú. Ujú. increíble. Sí, Y la razón de que sean 5 directores sí. en el Banco Central, ¿eso fue algo que se dio, que fue una evolución Sí. natural, o se decidió cambiar algo que estaba antes para que mejore Sí. la gobernanza? ¿Cómo fue eso? Y realmente desconozco por qué 5 ya viene con la 489, ¿verdad? Ajá. Ujú. Me imagino que va a ser por un número impar, 3 es Ujú. mayoría, Pero ¿verdad? 3 ya es muy poquito, entonces... Sí, entonces 4 es mayoría calificada, ¿verdad? Ujú. Creo que debería venir por eso, por esa Entiendo. lógica, ¿verdad? Sí. Y después quedó muy bien con este tema de que uno por año, Sí, sí. o sea, por el tema del escalonamiento. ¿Y cómo sí. hacen para no, digamos, sobreponerse al otro director en el trabajo diario? O sea, ¿qué hace cada director dentro del banco? En realidad, la autoridad máxima del Banco Central es el directorio. Ajá, El presidente preside el directorio. ajá. O sea, él es un colegiado. O sea, suponete, hay que firmar un acuerdo. Entonces, el acuerdo entra en el directorio tiene que sacar la resolución y le delega la responsabilidad de la firma al presidente y al gerente general. Ok, Porque son los representantes legales, ¿verdad? ok. Pero el presidente solo no puede decidir si quiere o no un acuerdo, Ok, ¿verdad? ok. Entonces, cada miembro del directorio tiene un quinto de voto. Ah, mira. Y si y es independiente, puede votar a favor, puede votar en contra. Y para poder decidir algo necesitas 3 votos para poder aprobar algo, ¿verdad? Qué buen sistema. Qué poco se habla de esto. Sí, sí, La verdad. sí. Para cómo nos dividimos, ¿verdad? Bueno, y el gobierno corporativo está por comité. Si bien somos responsables de todo, o sea, si pasa algo, yo soy igual que responsable que el presidente o que mi otro colega, ¿verdad? Ajá. Ujú. Sin embargo, la gobernanza son muchas instituciones en una. En otros países las superintendencias están por fuera del Banco Central. En Sí. Chile, por ejemplo, se dedica solamente a la política monetaria. Ujú. Nosotros nos dedicamos a la política monetaria, a la supervisión de seguros, de bancos, desde el año pasado, de valores. Tenemos el sistema de pago y el Fondo de Garantía de Depósitos. Entonces son varias instituciones que se concentran. En Chile hay 5 directores, supongamos, pero solamente política monetaria. Acá hay 5 directores que hacen todo esto, ¿verdad? Wow. Entonces, hay una división, un gobierno corporativo a través de los comités donde el director tiene seguimiento de ciertas áreas. Entonces está el comité, por ejemplo, yo lidero el comité de sistema de pagos, estoy en el comité de valores, estoy en el comité de recursos humanos y en el comité de tecnología. Tampoco significa que yo tengo la atribución de decidir nada sobre esos sectores, sino que soy como la responsable de hacer seguimiento y ser el vínculo con el directorio, ¿verdad? Porque de repente agendar reuniones donde estemos todos los 5 es complicado. Sí. Entonces yo parte de mi agenda dedico a hacer ese seguimiento. Y mis colegas tienen
otros comités, ¿verdad? Y después tenemos que leer la agenda que tenés todas las semanas las sesiones. Y las sesiones tenés temas, están los comités que son, sí que estamos todos como el Comité de Política Monetaria, que es Ajá. el más importante, el Comité de Política Monetaria, y el Comité de Estabilidad Financiera, que son los dos más importantes de nuestros dos objetivos, ¿verdad? Eso sí, nos juntamos todos y después tenemos reuniones de directorio todas las semanas, que aparte de cosas de política, también tenemos cosas administrativas, ¿verdad? Claro, Ujú. claro. Vamos a entrar también al tema del sistema de pagos. Ujú. Entendemos que es el proyecto que es casi 100% de tu autoría, directora. Y te queremos preguntar, ¿cómo se dio la evolución del proyecto del sistema de pagos del Paraguay? ¿Cómo inició y cómo se fue desarrollando hasta el punto en el que hoy en día funciona 24/7? Sí, no, es mi autoría, sí. Yo les cuento que esto inició en el 2005, me parece, cuando, o sea, ¿por qué surgió lo del sistema de pagos? Antes hacían todo manual, o sea, había un departamento donde había una persona que tenía que transferirle, ¿verdad? Manualmente, ¿verdad? Bueno, y se inició, sí, y ¿En era, serio? no, en serio, y tenías que tener 3 autorizaciones, venía, vos no podías tener en el día, el banco tenía que pedir 2 días antes, o sea, era todo un esquema y firmas, ¿verdad? Porque vos transferías dinero ahí en unos sistemas manuales donde tenía primer autorizante, el verificador, el Wow. autorizador, ¿verdad? Sí, sí, era tremendo, ¿verdad? Y el mundo ya estaba, o sea, hay países como Costa Rica que desde los 80 más o menos tenían ya, no el sistema de pago como el que hoy conocemos, pero Ujú. unos sistemas más automáticos, ¿verdad? Ajá. Entonces, allá por creo que el 2005 fue el que inició el proyecto de traer, y bueno, vino el Banco Mundial, hizo toda una 2005-2006. Realmente no, pero hicieron toda una evaluación de cómo tenían que ser, ¿verdad? 2012 se aprueba la ley de sistemas de pago y compensación de valores y compensación, la 4595. Y nosotros salimos con el sistema en el 2012. Sí, noviembre del 2012. Ok. 2013. Espera, tum, tum, 13, sí. 2013. 2013, sí, 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 sí. Ok. Ahí me agarró un lapso mental. Bueno, pero ese salir en producción fue un trabajo de, no sé, casi 2, 3 años con el proveedor, ¿verdad? Era también conectarse con los bancos, etcétera. Y como fuimos los últimos, nosotros casi en Latinoamérica con sistemas de pagos, Wow. yo estaba, en ese momento, vos leíste mi currículum, en el 2012 estaba en el Fondo Monetario, no estaba ni metida luego Ajá. en estos temas, ¿verdad? Ujú. Y bueno, tuvo un liderazgo muy fuerte, se implementó y como fuimos casi los últimos en entrar, trajimos la tecnología avanzada y pusimos 3 sistemas en producción. Uno que es el mayorista, que se llama LBTR, el que es compensación por un sistema de compensación que se llama ACH, y la depositaria de valores públicos, ¿verdad? Ajá. Dentro del mayorista, en realidad nunca fue mayorista porque se habilitó desde 0 guaraníes. Entonces, con ese sistema mayorista se liquidaba todos los pagos. Y como no había gran volumen, no había ningún problema, ¿verdad? Ajá. No había ningún problema. Y el horario era de 8:30 a 3:30 de la tarde. Imagínate, de lunes a viernes. A las 4 ya No podías. querían hacer un asado y ya te dormía. Y si era viernes, peor, ¿verdad? Porque tenía hasta el lunes. Bueno, entonces empezó a dinamizarse el uso, y lo primero que se hizo fue ampliar el horario hasta las 5:30. Después vino la pandemia. Y con la Claro. pandemia que no podías tocar el dinero, no sé si ustedes se acuerdan que Sí. hacían el aislamiento hasta de los billetes, la gente. Se le ponía todo el alcohol al Alcohol al billete. billete, no, Sí. Te bañabas en alcohol al sí, salir. era muy simpático, ¿verdad? Y bueno, ahí ampliamos el horario, que tuvimos un horario extendido, creo que era hasta las 8, de 8 a 8, imagínense 12 horas, Ujú. había gente en el Banco Central y en los bancos trabajando ahí, porque la LBTR necesita gente, ¿verdad? Ok. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, ahora necesitamos un sistema de pago instantáneo. Ese sí me tocó liderar el proceso de implementación, el SPI, y con un equipo gigante ahí del Banco Central y también con el sistema financiero, que tuvieron que hacer muchos arreglos, ¿verdad? Claro. Y ahí se incorpora un módulo
instantáneo de compensación donde opera 24/7 y pusimos un límite de hasta 5 millones de guaraníes, ¿verdad? Y ese módulo realmente tiene un crecimiento exponencial. Sí, Sí. entendemos que es así. Y preguntamos al superintendente de bancos cómo había influido la pandemia, por ejemplo, en términos del avance de la inclusión financiera. Y él nos decía, bueno, es verdad que fue un factor, pero hablemos mejor del trabajo que se hizo desde el Banco Central para Sí. lograr todos los avances que estamos viendo. Y en el caso del sistema de pagos instantáneo, Ujú. hoy yo creo está suplantando al efectivo con las tarjetas además en otros tipos de compras. ¿Cómo ven esa evolución? ¿El efectivo está desapareciendo Sí. efectivamente o cómo lo Sí. ven? No, mira, voy a usar la frase del Banco Interamericano de Pagos, del BIS. Dice, la inclusión empieza por los pagos. Ajá. Porque para el que tiene cuando vos le das herramientas de pagos digitales, dinámicas, quiere abrir su cuenta, ¿verdad? O sea, necesita una cuenta para poder hacer el pago. Ujú. Claro. Abre la cuenta y después ya se da cuenta que tienen otras herramientas financieras, que tienen crédito, que tienen otras cosas, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces es la puerta de entrada para incluir a la gente, ¿verdad? Sí. Sí. Y ese siempre fue el foco, o sea, nosotros asumimos que el sistema de pago es un bien público, ¿verdad? Que es una herramienta para la inclusión financiera. Ujú. Y el SPI en particular es súper interesante porque ustedes saben que tiene un crecimiento mensual de 9%. Y 9%, no sé, tengo que ver, no, 9% y 170.000, nosotros vemos que dentro de ese 9% de crecimiento, 170.000 nuevas cuentas tenemos por mes. Y esas Wow. 170.000 nuevas cuentas están vinculadas a cuentas básicas. Ajá. ¿Qué significa? Que es gente que no tenía una cuenta y se da cuenta que transferir es más fácil que irse hasta un comercio, Total. ¿verdad? Y vemos una dinámica súper interesante. Qué impresionante. Vamos a una pequeña breve pausa y a continuación continuamos hablando con Liana Caballero Krause, miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay. Estamos de vuelta con Liana Caballero Krause, miembro titular del directorio del Banco Central. Y, directora, estamos encantados con lo que estamos escuchando y tenemos más preguntas que hacer, así Me que encanta. para optimizar el tiempo vamos a ir apurando un poco, ¿verdad? Sí. Esta pregunta que nos parece, creo que es un poco de actualidad, pero también de lo que va a ser el futuro. ¿Y cuáles son las proyecciones que tienen a mediano y largo plazo para el crecimiento del sistema de pagos? ¿Y qué estrategias e incentivos han previsto para incrementar la adopción en la economía paraguaya del mismo? Sí. Bueno, como estaba comentando, nosotros pusimos en producción hace 2 años. 2 años no tiene Ajá. el SPI, ¿verdad? Ajá. El sistema de pagos instantáneos. Y vemos que tiene un crecimiento exponencial. Hoy representa 280% del PIB. Y Las transacciones. Las transacciones. Wow. Y estimamos un crecimiento anual de más o menos 40% por año, con lo que hoy tenemos, ¿verdad? Donde vemos que por primera vez las transacciones superaron las extracciones en ATM, en los cajeros automáticos. Superaron también, ¿y eso qué significa eso? Hay menor extracción de billetes Ujú. en el cajero, Ajá. quiere decir que hay mayores transferencias. Claro. Porque vemos también que el SPI superó las transacciones de débito y crédito. Ah, bien. Entonces, como superó las transacciones de débito y crédito, ese porcentaje adicional viene de la reducción de efectivo. Wow. Entonces vemos, es un Ok. indicador de que en realidad está funcionando, de que la gente tiene una buena utilización de los sistemas de pago. Y lo que pensamos es, tenemos toda una hoja de ruta para perfeccionar el sistema. El año que Ok. viene, hay una funcionalidad que se llama iniciadores de pago o request to pay en inglés, Ajá. donde es que vos te puedes ir a un comercio y una alternativa puede ser que con un celular vos puedas escanear un QR y hagas a través de una transferencia. Ok. Eso va a implicar una nueva funcionalidad que va a ayudar a reducir el costo de los comercios en términos de pagos. Y para que eso ocurra y sea algo súper importante, el año que viene vamos a hacer 2 actualizaciones. Uno es la incorporación del QR Ujú. como un módulo dentro del CIPAP, va a generar ese código QR para que pueda disponibilizar al público. Eso es por un lado. Y lo otro es de que vamos a permitir que fintech o empresas tecnológicas
puedan proveer ese servicio. ¿En serio? Entonces, Wow. eso creemos que puede dinamizar más. Pero y Claro. eso, independiente a eso, estimamos un crecimiento del 40% por año, justamente por este hecho que yo les decía, que vemos la reducción de los ATM y la mayor inclusión a través de cuentas básicas de ahorro. Wow. Sí, para agregar, he visto justamente datos del BCP que estiman cerrar el 2024 con un equivalente de 282% de PIB en transacciones, en montos liquidados por el CIPAP. Es muchísimo. Sí, es increíble, sí. Wow. Yo cuando me iba a la radio también o en los noticieros, cuando me preguntaban, decía, nosotros estimamos de que va a tener un crecimiento exponencial, ¿verdad? Y Ajá. estimamos, pero esto superó nuestras expectativas. O Wow. sea, es por encima de la adopción que tiene y la Y utilización es por encima de lo esperado. con respecto también con el sistema de pagos instantáneos, ¿cómo fue el proceso de adaptación de los bancos y de las diferentes entidades que empezaron a usar? ¿Les fue difícil? ¿Les fue intuitivo y fácil? Sí, en realidad fue un módulo adicional, o sea, ellos ya estaban conectados con nosotros. Nosotros incluimos un módulo más al CIPAP, ¿verdad? Ujú. Es que se llama SPI. Sí. Y los bancos tuvieron que hacer los desarrollos tecnológicos para conectarse. Ese proceso duró más o menos un año Ujú. y fue un trabajo arduo por parte del sistema financiero, pero ellos ya están acostumbrados porque fue el mismo proceso que tuvimos con la implementación. Entonces, Ujú. yo creo que fue relativamente sencillo Ujú. con sus complejidades tecnológicas. Te dice un economista que fue sencillo, ¿verdad? Ahora tiene que venir a sentarse acá un informático para que te diga cómo, qué Sí. tan complejo fue, ¿verdad? Pero yo creo que ellos tienen el expertise. El sistema financiero está súper preparado para esto y para más, ¿verdad? Pero sí tiene su tiempo y su Mm. costo, ¿verdad? Sí, sí, me imagino. Hablando un poco sobre la ley de supervisión basada en riesgos, queríamos preguntarle cuáles son las mejores prácticas que el Banco Central ha implementado en el sistema financiero y cómo se planea extender la supervisión basada en riesgos a sectores como el de seguros y a sectores como el del mercado de valores para fortalecer el atractivo de Paraguay ante los inversionistas internacionales. Sí, excelente pregunta. Yo creo que estamos en un momento histórico. Sí. Tuvimos grado de inversión, ¿verdad? Ujú. Sí. Y todo el mundo nos mira. Todo el mundo nos mira. Es increíble en las noticias cuando salís afuera para mostrar Paraguay que me tocó, ¿verdad? Es increíble, o sea, la atención que le ponen a Paraguay. Se realizó fue la van también en esta Sí, semana, Ujú. que fue liderado por los bancos y estuve escuchando comentarios de los bancos donde decían de que tienen estrategias de fondeo diferentes, que le ofrecen un abanico distinto de lo que te ofrecen cuando no sos grado de inversión, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces eso es importante cuidar, pero para poder cuidar uno tiene que ir a las mejores prácticas, ¿verdad? Entonces Ujú. nosotros el año pasado incorporamos la superintendencia de valores dentro del Banco Central. Toda la parte de valores estaba supervisado por fuera con la Comisión Nacional de Valores Ajá. y vino por dentro justamente con el mandato de que nosotros podamos unificar ese criterio, ¿verdad? Y Ok. dentro de ese criterio, o sea, pues vos tenés banco que tiene un tipo de supervisión. Sí. Seguro que está dentro del banco, pero también tenía una supervisión diferente y con valores y que era más complejo porque estaba por fuera del Banco Ujú. Central. Estaba en el Ministerio de Industria y Comercio. No, era la Comisión Nacional era una independiente, pero dependía del ministerio, creo que sí, del MIC, ¿verdad? Sí. Bueno, entra dentro del Banco Central con la gobernanza que tiene el Banco Central y hoy tenemos tres superintendencias súper distintas. Y el desafío es poder equilibrarlas a las tres, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué necesitamos para poder equilibrar las tres? Un marco regulatorio común, Ujú. que tenga el mismo sentido, ¿verdad? Ujú. En ese sentido, también para la de banco necesitamos una actualización a la ley, porque la ley de banco era del 96 y en el Wow. 2017-18 salió la modificación y la actualización de la ley de bancos, donde ahí le dio más fuerza regulatoria al Banco Central y pudimos implementar todo lo que son los estándares de supervisión basada en riesgos. Y ahora ahí se viene todo el tema de la incorporación de las NIF dentro del Ajá. sistema financiero. Ah, wow. Eso se viene desde el año que viene. Va a ser algo gradual. Ujú. Y vos le tenés a las otras dos superintendencias que están
relegada. ¿Pero por qué? Porque necesitan ese cambio de ley. Entonces, la próxima semana vamos a estar enviando al Ejecutivo el cambio de ley del mercado de seguros, Ok. ¿verdad? Que ahí es básicamente darnos a nosotros el enforcement de poder aplicar ese poder regulatorio que tenemos en bancos, ¿verdad? Ajá. Y también la gobernanza va a cambiar a bien, que vamos a unificar bancos con seguro que por años tuvieron gobernanzas diferentes, ¿verdad? Sí. Delegaciones diferentes. Y con valores, ese ya es un caso más especial, Ajá. pero vamos a mandar también probablemente en 15 días a la ley al Ejecutivo, donde aparte de todo lo que hicimos con seguro, era unificar en una sola ley 7 leyes. Sí. Entonces, porque tener 7 leyes para un mercado es complejo. Viene un inversionista de afuera, o sea, un extranjero, y le dice, bueno, acá tenés las 7 leyes, lee esta y tenés que interpretar, ¿verdad? Es mucho más sencillo cuando tenés todo en una ley. Entonces, Sí. ahí fue más complejo el trabajo, duró casi un año, Ujú. porque tuvimos que unificar y meter también las buenas prácticas internacionales, ¿verdad? Total. Y finalmente con estas 2 leyes que vamos a presentar al Congreso, vamos a equiparar las 3 supervisiones. Y esto va a presentar al Paraguay como un país mucho más accesible para el inversionista, mucho más intuitivo en términos de adaptarnos a las regulaciones que exige el país, ¿verdad? Claro, el que busca un inversionista busca seguridad Ujú, y transparencia, ¿verdad? ujú. Entonces, el Banco Central es una institución que transmite confianza, pero tiene que ver una seguridad donde yo pueda ver transparencia en el sentido de que yo tenga todo en un solo lugar y yo pueda entender y que sea claro, ¿verdad? Claro. Ujú. Y después, el que viene de afuera compara con otros países, ¿verdad? Y no va a comparar con las grandes ligas. No va a comparar con gente que... Nosotros entramos en una liga... No soy futbolista, por más que me fui a ver ayer el partido de Paraguay y no me di cuenta que hubo una chilena, antes mucho me van a, me van a matar, ¿verdad? Pero bueno, después vi la foto, estaba espectacular, ¿verdad? Pero es como entrar en la A. Nosotros estamos en la A hoy, ¿verdad? Sí. Estábamos jugando en la B y ahora estamos en la A, ¿verdad? Ascendimos. ¿Verdad? Ascendimos nosotros dentro de esa Sí. jerga futbolera, ¿verdad? Entonces, Ujú. y cuando vos estás en la A, te comparan con nuestro equipo de la A. Claro. Entonces tenés que tener reglas similares a la de la A. Porque si vos te comparás con la B, el inversionista extranjero va a decir... Ujú, claro. Sí. Para agregar un poquitito, recuerdo que cuando estuvo con nosotros el presidente del Banco Central, el señor Carlos Carvalho, él dio el dato, no recuerdo bien el dato, pero era bien grande, era 80 o 90% de los portfolios de inversión están destinados sí o sí a países con grado de inversión. 80% había dicho. 80-20, sí, Sí. De los extranjeros. de los Sí. extranjeros. Sí. Entonces, con estas nuevas regulaciones más equiparadas, es como el proceso de seguimiento después del grado de inversión. Ujú. Es así. Es así. Y no solamente en normativa, también en sistemas. Hay que adecuar los sistemas, todo a estándares internacionales donde ese 80% le pueda mirar a Paraguay. No solamente del sector público, que son los bonos que nosotros emitimos, ¿verdad? Ujú. Es también el sector privado. Ahora Totalmente. el sector privado tiene que empezar a jugar en esa liga A. Totalmente. Ujú. Y siguiendo a eso, la Bolsa de Valores de Asunción anunció que adquirieron el sistema de software que utilizan en el Nasdaq, Ujú. la bolsa de Estados Unidos, para justamente ir modernizando y acercando el mercado de capitales de Paraguay a las grandes ligas, porque éramos parte de ese grupo que todavía no había dado ese salto a un sistema operativo moderno. Entonces, son noticias que uno dice, ok, Paraguay se está desarrollando, estamos avanzando y el futuro, evidentemente por lo que las autoridades nos dicen, Ujú. es muy prometedor y lo que estamos viendo para los próximos años es que nuestro país va a dar un salto muy importante. Es así, yo creo que se vienen grandes cosas que hay que seguir trabajando para que las otras calificadoras Ajá. también nos dé el grado de inversión y después ir subiendo, ¿verdad? Porque Claro. esto es algo continuo que no hay que parar. Lo que no tenemos que hacer es irnos para atrás, Ujú. Totalmente.
Sí, sí, sí. Ustedes ya son la otra generación, seguramente se van a sentar en mi lugar, yo les dejo, yo les voy a dejar súper ordenado y desde ese lugar Muy bien. tienen que seguir creciendo, ¿verdad? Van a venir otras generaciones y se construye sobre... Totalmente. Y vamos a formarnos para eso. Ya está. Así mismo. La generación Súper. responsable de mantener todo lo que hicieron, Totalmente. Esa herencia que vamos a recibir, yo me imagino que va a ser buenísima. Sí. una gran Para ir, responsabilidad. sí. Y para ir cerrando, no podemos irnos sin hablar de la FELABAN y lo que fue la Sí. FELABAN para nuestro país y cómo fuimos representados. ¿Qué puedes contarnos y las perspectivas que tienen desde el BCP? Bueno, la FELABAN fue organizado por la Asociación de Bancos, es un evento que se hace todos los años y que por primera vez fuimos sede. Y lo que yo escuché de los bancos, porque fue una conversación más con los bancos, es de que hubieron muchísimas invitaciones de inversiones para el país Ujú. y que hubieron propuestas interesantes que antes no había porque ahora somos grado de inversión, ¿verdad? Eso es algo súper positivo. Y yo quiero destacar no solamente la FELABAN, sino que hay muchos eventos que estamos trayendo a Paraguay Ajá. que buscan que Paraguay sea sede justamente porque somos grado de inversión, ¿verdad? Y ahí vienen gente de todos los países, Claro. pueden ser inversionistas, o sea, estamos poniendo Paraguay como en el mapa del mundo como un punto de interés y eso es súper bueno, ¿verdad? O sea, que yo creo que la FELABAN fue algo súper positivo y el timing fue perfecto porque estuvimos grado de inversión y ahí yo creo que hubieron propuestas de fondeo mucho más interesantes de lo que hubo en otros años. Hay que ver que se concreta, pero yo estoy segura que si no es este año, el año que viene vamos a ver mayores tipos de fondeos en el país que antes no teníamos. Es como que vamos a acceder a un porcentaje de la torta que antes no estábamos invitados, ¿verdad? Ajá. O sea, tenemos todo lo que antes nos podían ofrecer como fondeo internacional, ¿verdad? Sí. Pero hoy tenemos acceso a una parte, una porción de la torta que antes Ujú. no estaba disponible. Wow. Y hay que ver eso, cómo canalizar al sector privado y a mejoras en infraestructura y aumentar en pos del aumento de la productividad del país, ¿verdad? Yo creo que esa es la segunda rueda que falta Cierto. Ujú. que hay que trabajar. Qué bueno. Encantados de haberte recibido, directora. Fue un honor contar con tu presencia y aprender contigo de lo que nos pudiste comentar. Javier, Joaquín, si quieren ir despidiéndose. Sí, muchas gracias directora por acompañarnos. La verdad que aprendimos muchísimo y le esperamos nuevamente en el futuro. Asimismo, muchísimas gracias, directora, por su valioso tiempo y gracias por su información. También pudimos aprender mucho y nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias por la invitación y realmente me sentí como en casa con el Club de Economía de la Católica, Ajá. rememorando viejos tiempos. Así Muchísimas es. gracias. Así es. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo el próximo viernes.